Estados Unidos aumentó el sábado sus críticas contra el líder venezolano Nicolás Maduro con un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en el país. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que apoyaba al líder del Congreso opositor de Venezuela, Juan Guaidó, quien dijo el viernes que está preparado para asumir la presidencia de Venezuela temporalmente en reemplazo de Maduro. El comunicado fue el más reciente en una descarga de ataques del gobierno estadounidense contra Maduro, cuya inauguración para un segundo mandato ha sido ampliamente catalogada como ilegítima. El pueblo de Venezuela merece vivir en libertad, en una sociedad democrática gobernada por la ley, dijo Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado. Es hora de comenzar la transición ordenada a un nuevo gobierno. Apoyamos la petición de la Asamblea Nacional para que todos los venezolanos trabajen unidos, pacíficamente, para restaurar un gobierno constitucional y crear un mejor futuro. El gobierno de Estados Unidos continuará utilizando todo el peso de la economía y diplomacia estadounidense para presionar para la restauración de una democracia en Venezuela, dijo en un comunicado, que fue publicado desde Abu Dhabi, donde actualmente viaja el secretario de Estado, Mike Pompeo, como parte de una gira de 9 países en el Medio Oriente. Pompeo habló con Guaidó a principios de la semana, poco después de que el hombre de 35 años fuera elegido para liderar la Asamblea Nacional. El secretario dijo a la prensa que viajaba con él que los eventos que ahora se desarrollan en Venezuela son increíblemente importantes. El régimen de Maduro es ilegítimo y Estados Unidos continuará trabajando para diligentemente restaurar una democracia verdadera en este país, dijo. Tenemos muchas esperanzas de que podamos ser la fuerza del bien para permitir que la región se una para lograr eso. Ante personas reunidas en una calle en Caracas un día después de la inauguración de Maduro, Guaidó dijo que estaba dispuesto a convertirse en presidente interino. Pero agregó que necesitaba apoyo del público, las Fuerzas Armadas, otros países y grupos internacionales antes de intentar formar un gobierno de transición para organizar nuevas elecciones para reemplazar a Maduro. El reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para consolidar su mandato, tendrá que centrarse sobre todo en la reactivación de la economía. Así responde la mayoría de los lectores de Hispantva, una encuesta en línea que plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es el mayor desafío de Maduro para su segundo mandato? De acuerdo con el resultado del sondeo, el 70% de los participantes opina que reactivar y diversificar la economía de Venezuela es el trabajo más arduo que tendrá que acometer el líder chavista en los próximos 6 años de mandato. El 17%, ya muy por detrás de la primera opción, considera que buscar nuevas alianzas internacionales es el mayor desafío del mandatario de 57 años en el futuro. La tercera opción más votada por los lectores, el 8%, es alcanzar un acuerdo con la oposición nacional. Maduro se enfrenta actualmente a una fuerte oposición interna que, junto a varios países del continente americano y del mundo, ha deslegitimado su nuevo mandato presidencial para, según el presidente venezolano, desestabilizar el país. El 3% de los encuestados opina que consolidar el chavismo como ideología es el principal reto del mandatario venezolano si desea mantener el cargo. En mayo de 2018, Maduro ganó las elecciones presidenciales de Venezuela con más de 5 millones de votos en unos comicios que transcurrieron sin incidentes y con una participación electoral de 46,01%. El presidente reelecto tomó posesión el jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia TSJ para el período constitucional 2019-2025. En su juramentación denunció que el imperialismo norteamericano y sus satélites están librando una guerra mundial contra su país. Denunció que la oligarquía y el imperialismo, base de las dictaduras en el continente, tratan de derrocar el proceso nacional bolivariano que encabeza, pero aseguró que su gobierno se defenderá de toda manipulación mediática y política. El presidente de la AN aseguró el día de ayer tener la legitimidad para ejercer la encargaduría de la presidencia de Venezuela y llamar a nuevas elecciones presidenciales. El gobierno de Jair Bolsonaro anunció que apoyará que la Asamblea Nacional sea quien tome el poder ejecutivo en Venezuela, manifestándose en contra de que Nicolás Maduro haya asumido su segundo gobierno el pasado 10 de enero. Brasil reafirma su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, órgano constitucional democráticamente elegido, al que en este momento incumbe la autoridad ejecutiva en Venezuela, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de aquel país, anunciaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. El día de ayer el presidente de la AN,
Juan Guaidó dijo tener la legitimidad para ejercer la encargaduría de la presidencia de la República y así hacer llamado a nuevas elecciones. De esta forma Brasil se suma al rechazo de las comunidades internacionales de no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro. La OEA, Estados Unidos, la UE y el Grupo de Lima aseguraron que no reconocerían este segundo mandato del chavista. Brasil confirma su compromiso de continuar trabajando para la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, y seguirá coordinándose con todos los actores comprometidos con la libertad del pueblo venezolano, agregó la Cancillería de Brasil. Nicolás Maduro celebró su asunción al gobierno el pasado 10 de enero, luego de que en mayo se realizaran las elecciones presidenciales. Comicios que fueron calificados por numerosos países de América y Europa como fraudulentos. La historia está repleta de sátrapas como Maduro, que escalaron a la cima y que acabaron sus días, tarde o temprano, de forma tan penosa como dramática. Pueden parecer interrogantes simples, casi ingenuas. No obstante, son las que se me vienen a la cabeza a raíz de la nueva investidura de Nicolás Maduro y su pretensión de gobernar Venezuela hasta el 2025. Cuán egoísta se puede ser y cuán desmedidas tus ambiciones para no reconocer el terrible sufrimiento que le ocasionas a tu propio pueblo con las acciones que emprendes. Sabido es que el poder, con frecuencia, obnubila. Que, muchas veces, atrae incondicionales que se aupan a tu alrededor y pretenden colocarte árboles enfrente para que no puedas ver el bosque completo mientras ellos se enriquecen o benefician de tu ilusión óptica, de tu ceguera. También que te pueden eludir hasta inducirte a creer que aquellos que te aplauden son mayoría o pensando bien que tus colaboradores más cercanos lograron ser tan eficaces como convincentes en el arte de la persuasión, a tal punto que pienses que la tuya es la única verdad, que las críticas de los demás constituyen burdas mentiras. Pero existen límites, incluso, para la sinrazón, para la obsecuencia, para la estupidez humana. Tal como afirmaba el extinto sociólogo estadounidense Daniel Moynihan, todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero no a tener nuestros propios hechos porque nos colocamos al margen de la realidad, acercándonos a la locura. Y la realidad y los hechos resultan abrumadores en el caso de Venezuela. A estas alturas, la perorata de la conjura internacional o de la violación de la soberanía ya no sirven para justificar el descalabro al que Maduro y el régimen chavista han conducido a ese país. Ni siquiera apelar a las diatribas, las frases mesiánicas, el supuesto renacimiento del mundo bipolar, las justificaciones ideológicas, el argumento del poderoso que persigue al débil. Negarse a escuchar los reclamos de la enorme legión a todas luces mayoritaria formada por opositores, jerarcas de la Iglesia Católica, del chavismo disidente, de las organizaciones civiles, sindicatos, del movimiento estudiantil, que te exhortan a abandonar el poder, pretender que la comunidad internacional acepte y admita que ganaste limpiamente las elecciones con casi el 70% de los votos sin la participación de la mitad de la población y de una oposición que se inhibió, denunciando fraude, porque hasta las autoridades electorales no ocultaban su apoyo desembosado a tu régimen mientras se mantenía a varios rivales sometidos a represión, tortura, persecución y encarcelamiento. Que amenaces con las más urgentes y crudas medidas diplomáticas cuando la mayoría de los países que conforman el llamado Grupo de Lima te insta a no iniciar un nuevo mandato porque contraviene los más elementales principios democráticos. Que intentes ignorar que varios países no te reconocen ni te reconocerán como gobierno legítimo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y 12 países latinoamericanos. Que el gobierno peruano en línea con otros de la región prohíba tu ingreso y el de otras 92 personas ligadas a tu administración a nuestro territorio. Que, además, conozcas a ciencia cierta que aplicarán sanciones a tu régimen que, a la larga, caerán como otra pesada cruz sobre tus gobernados, aumentando sus pesares que, a la sazón, son enormes por tus desaciertos. Que te veas obligado a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia y no frente al Congreso como establece en primera instancia el artículo 231 de la propia Constitución que tu régimen impulsó y promulgó porque está controlado por quienes no quieren que sigas en la carrera suicida que has emprendido. Que esto provoque que el parlamentario Diosdado Cabello se vea obligado a pretender intimidar con la advertencia de medidas radicales contra la sedición y golpe abierto de la Asamblea Nacional por su renuncia a seguir tus designios.
Sostener que estás en el lado correcto de la historia cuando solo el año pasado el manejo económico condujo a que el PBI retrocediera nada menos que 18% y una hiperinflación de casi 1.700,000%. Y que, con cierto optimismo irónico, se espere que el 2019 el decrecimiento sea de apenas 8% al tiempo que la inflación estimada para este año sería de 10.000,000%. Que cuál personaje del medioevo que rechazaba las evidencias de que la Tierra es redonda o que gira alrededor del Sol, atreverte a desestimar que alrededor de 3 millones de tus compatriotas han tenido que abandonar el país para huir de la miseria, ya que dejaron de vislumbrar una luz de esperanza en eso que denominamos comúnmente futuro. Se podría pensar que Maduro es la consecuencia lógica de esta época actual donde el populismo crece en el mundo cada día, donde proliferan las noticias falsas, donde las redes sociales permiten darles voz a todos, incluyendo a quienes solo quieren escucharse a sí mismos o aquellos que buscan rodearse de sus similares para ratificar sus propios miedos, sus propios fantasmas, sus propios fanatismos. Pero lo cierto es que el actual gobernante venezolano tiene más de pasado que de presente. La historia está repleta de sátrapas como el que escalaron a la cima, que se sintieron omnipotentes al alcanzar la cúspide, que cometieron numerosas tropelías, que cerraron los ojos para dejar de ver por el espejo retrovisor de la historia y acabaron sus días, tarde o temprano, de forma tan penosa como dramática. La única duda que podemos tener es en cuánto tiempo ocurrirá lo inevitable y de qué manera el sufrido pueblo venezolano podrá recuperarse de los aciagos momentos que viene padeciendo. Esperemos que la agonía no se prolongue demasiado y podamos ver pronto una Venezuela libre y democrática.